donde hice una carrera desde un primer cargo en tribunales como pinche en el año 73, luego fui secretario privado del intendente municipal de Córdoba, contador José Domingo Coronel en el año 74, luego volví a tribunales donde fui cesanteado por la dictadura en el año 76, y después volví a la función pública con cargos electivos como concejal municipal, miembro del Tribunal de Cuentas de la provincia desde el año 1983 hasta el año 1995, 12 años más. Luego de eso seguí vinculado, siempre ejerciendo paralelamente mi profesión de abogado, y a mediados de la década del año 2005 decidí rendir un concurso para regresar al Poder Judicial por la Puerta Grande, ya que había sido cesanteado en el año 76, y luego gané el concurso de fiscal de instrucción y fui destinado aquí a esta sede judicial de Río Segundo. Esto es más o menos brevemente, sucintamente, la actividad que he desarrollado en un momento dado vinculado al sector público, cargos políticos, y luego en el ejercicio de la profesión, y finalmente pidiendo concurso para ingresar a la función judicial, de la que fui separado por la dictadura, y tratando ya de cumplir con esto, sin negar mis antecedentes. Las personas creo que no pueden escindirse en dos. No hay un Luis Nazar anterior y un Luis Nazar posterior, sino que ahora ya mi función no me permite el ejercicio de la política partidaria. Doctor Nazar, ¿cómo es hoy por hoy la función, ¿no?, en este cargo, comparado con lo que hacía antes en la cuestión política? ¿Cuáles son ¿con cuál se quedaría? ¿Con esta función o con la función política? No, yo estoy muy orgulloso de hacer esta función de fiscal de instrucción, de todo el departamento de Río Segundo, donde hay cerca de 150.000 habitantes que merecen y que esperan un servicio de justicia, la investigación de los delitos que se presentan, digamos. La función nuestra de la Fiscalía de Instrucción es la de investigar los ilícitos que se producen en todo el territorio del departamento de Río Segundo. Estos hechos vienen por denuncias que realizan los particulares en las distintas comisarías, y bueno, y son tramitadas acá, y nosotros trabajando codo a codo con los investigadores de la Brigada de Investigaciones y el apoyo de la policía, estamos tratando de dar respuesta a la sociedad, tratando de investigar los hechos y complementar desde la investigación de los hechos, desde el que nos fija la tarea del Ministerio Público, complementar un poco la tarea de seguridad que brinda que la policía de la provincia por vía administrativa, la prevención del delito. Es decir, la policía hace lo que se llama el antes del delito, tratando de evitar que se produzca el delito, y después la policía en auxilio y como colaboradora nuestra realiza lo que se llama el después del delito, es decir, después que se cometieron los delitos, investigar quiénes los cometieron y procurar que la ley penal se aplique en cada uno de esos casos. Doc, esto de que usted está hablando en esta función tan importante como fiscal, y me imagino los años de experiencia que tiene, ¿se ha podido avanzar con respecto a la justicia en esta actitud de ir resolviendo cada uno de los casos que por ahí se presentan? Sí, se avanza muchísimo. Nosotros tenemos un alto grado de efectividad acá en la función nuestra, digamos, en la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Son muy pocos los hechos que permanecen sin resultado. La mayoría de los casos, y los más importantes, como han sido los homicidios, han sido resueltos todos. Hay algún par de robos calificados importantes que no han podido ser, digamos, determinados culpables, pero se está en una línea investigativa muy firme. Y después lo que tenemos hoy día saturado, digamos, saturando el plantel de sumarios que llegan a esta fiscalía, son todos los hechos derivados de violencia familiar, violencia doméstica. Hoy día ya lo que llega en materia de abuso sexual y en materia de violencia propiamente dicha contra las personas, casi todo está circunscrito al ámbito doméstico. Casi todos los hechos de violencia sexual que llegan a nuestros escritorios vienen con sindicación de parientes, amigos de la familia,
y en los casos de violencia propiamente dicho, maridos que golpean a sus mujeres, padres que golpean a sus hijos. O sea, estamos realmente en ese aspecto, los argentinos en general, viviendo un cambio de los grandes paradigmas que han sido comúnmente abordados a lo largo del tiempo. Es decir, cuando nosotros estudiamos el caso de la violación en los años 60, en los años 70, el paradigma del violador era el sujeto ese desconocido que se escondía atrás de un arbusto en la oscuridad de la noche, atrapaba a su víctima, la llevaba a la oscuridad y consumaba su propósito de abusar de ella. Hoy día prácticamente podemos decir que ese violador no existe o ha quedado circunscrito a casos muy aislados. Hoy día la mayoría de los actos de violencia sexual contra las personas son contra menores o contra mujeres, y casi siempre están protagonizados como sujetos violadores, parientes de la víctima, conocidos de la víctima, padres biológicos de la víctima. Estos son los nuevos paradigmas contra los cuales hay que luchar, aparte de lo que se llama vulgarmente la violencia doméstica, aquella que sin llegar a consumar un delito tipificado por el Código Penal produce daños en las personas, violencia en las personas, y cientos de matrimonios y parejas y hogares que se destruyen a diario por este hecho de violencia, porque intervienen los juzgados de violencia familiar, se produce la expulsión de uno de los miembros violentos del hogar, se produce la expulsión del mismo, y estos son los nuevos elementos con los que hoy día se trabajan, familias que están totalmente desmembradas por hechos de violencia. Bueno, uno de los casos que a usted le demandó mucho trabajo fue el caso del Diente Amaya, que finalmente por tercera vez consume una hecho de violación y hoy por hoy con todos los elementos está detenido, ¿no? Digo, le he dado mucho trabajo porque anterior a eso la Cámara Quinta del Crimen de Córdoba lo había liberado en 2 oportunidades, ¿no? Sí, no en 2, no me acuerdo si fue en 2, pero en una oportunidad sí, no lo juzgó directamente, o sea, ahí se produjo una situación de tensión porque yo hice algunas declaraciones que se ofendieron de alguna forma a los miembros de la Cámara del Crimen. Yo consideraba en ese momento, el Diente Amaya es prácticamente lo que diríamos el paradigma de ese viejo violador que hablábamos, del violador que ataca en la sombra a personas desconocidas. Esos casos como el del Diente Amaya son los que prácticamente se están extinguiendo hoy. Él era un ejemplo típico de eso. En aquella oportunidad nosotros lo habíamos detenido al Diente Amaya por una violación. La mujer que había sido víctima viene a esta fiscalía y no lo reconoce. Entonces yo, con la prueba que tenía, que era la simple denuncia, no siendo reconocido, tuve que mandarlo a juicio y poner en libertad, porque todavía no había llegado un informe que tenía que llegar del CEPROCOR sobre la posibilidad de existencia del resto del semen. Es decir, yo lo mando a juicio diciendo: señores de la Cámara del Crimen, este sujeto que tiene antecedentes como violador ha sido denunciado como violador por esta mujer. No tenemos otro elemento que la denuncia de estas víctimas. La Cámara del Crimen me lo devuelve y no lo juzga porque dice que no tenía elementos de prueba. En el interín él sale, comete una nueva violación de la cual por eso es aprendido y ahí había suficiente elemento de prueba, y luego llega tardíamente el informe del CEPROCOR después de 6 meses diciendo que en la ropa interior de aquella víctima había semen del Diente Amaya. Es decir, que felizmente hoy sí ya lo tenemos preso y condenado al Diente Amaya por el segundo hecho y por el tercer hecho y por un primer hecho que ya había merecido condena. Doc, usted habló recién de nuevos paradigmas. Estamos en un sistema democrático donde, bueno, el sistema también permite distintas aristas en el cual, bueno, uno puede ver estos paradigmas nuevos. Hoy podemos decir que la justicia se siente mucho más observada desde lo público en algunas actitudes, principalmente de autoridades como usted, como
fiscal? Y sí, obviamente se han roto esas barreras sacramentales que había antes, que fue intocable. Es más, hoy día el propio miembro de la Corte Suprema, el doctor Zaffaroni, nos está diciendo que los jueces tenemos que hablar claro. Antes se decía que un juez o un fiscal no podía hablar y hacer declaraciones sino a través de sus resoluciones. Ahora ya no, eso se terminó. Zaffaroni dice, hablen con la gente, cuéntenle a la gente lo que está pasando. Y yo considero que si yo tengo que salir a hacer declaraciones porque hay un violador que está violando en Río Segundo o en Laguna Larga, yo tengo que salir de decir, señores, hay un violador escondido en la sombra, tengan cuidado, se disfraza, acomete a las víctimas cerca de las vías, se lo tengo que decir porque tengo que de alguna forma procurar investigar el delito que ya se cometió, pero si puedo procurar evitar que se cometan nuevos delitos, yo tengo que cruzar esa barrera que decía, no, usted doctor, limítese a investigar los delitos que tiene para investigar, no se meta con otra cosa, no se meta a avisarle a la gente nada, porque eso no es función suya, son mentiras. Yo no creo en esas normas, creo que esas normas han quedado en el tiempo detenidas y creo que hoy día se vive en otro tipo de clima social. Hay que romper esas barreras, hay que hablar con la sociedad, hay que decirle a la sociedad lo que estamos haciendo y hay que tratar de colaborar para que no se cometan nuevos delitos. Doctor, hoy por hoy usted ha sido absuelto en una de las imputaciones que tiene en su contra. ¿Cómo ha tomado esta noticia? Este es el puntapié inicial para que las otras acusaciones vayan cayendo por decantamiento, por intoxicación. Bueno, yo no sé qué van a decir los fiscales sobre la otra causa que yo tengo, está en estudio, no sé, yo lo que sé es que con respecto al caso en que fui sobreseído, yo reivindico la actuación mía y la después del control del doctor Jorge de Allende, fuimos injustamente acusados por abuso de autoridad, porque nosotros lo único que hicimos fue devolverle el campo a un legítimo tenedor y poseedor que lo tenía hacía 25 años trabajando y que como consecuencia de accionar de un sujeto inescrupuloso que hizo un contrato trucho, lo despojaron a este hombre de 150 hectáreas y esto tardó más de 3 años y medio. En realidad hay una deuda pendiente con esa persona porque todavía no se le ha devuelto el campo que ha sido usurpado, pero felizmente, bueno, la persona que tuvo que establecer si yo había actuado dentro de mis límites y dentro de mis funciones, dijo que sí, que yo había actuado dentro de mis funciones, que no había ningún abuso de autoridad y que no había ninguna intención dolosa de perjudicar a quien fue desalojado. O sea que en definitiva me siento reivindicado. Doc, esto de sentirse un poco en la palestra mediática de la comunicación con respecto a su imagen, con respecto a estas imputaciones que le están, digamos, dando ya a conocer, ¿cómo usted lo está sobrellevando a esta situación desde su lugar, principalmente para la gente, ¿no? En esto de la credibilidad que uno tiene que tener como fiscal y como hombre de justicia. Y yo lo aguanto el chubasco como puedo, sé que el daño que se me ha producido por estas denuncias es irreparable, porque hubo muchos que no habiéndome denunciado antes del 6 de diciembre, cuando vino la denuncia del 6 de diciembre de 2010, se tiraron en mi contra con un ánimo de revancha, ya no denunciando ningún ilícito, ya directamente queriéndome clavar un puñal cuando yo estaba en el piso. ¿Por qué? Porque no les había gustado la forma en que yo había resuelto un caso anteriormente a esa denuncia. Entonces dijeron, mira, el fiscal Nazar está en el piso, lo han denunciado, digamos que lo que hizo con nosotros el año pasado también fue fruto de alguna hecho ilícito y lo denunciemos. Entonces ahí se producen 2 o 3 denuncias posteriores, que eran de hechos anteriores, pero que resulta que esta gente descubrió que mi actuación era mala después que me había denunciado este señor el día 6 de diciembre de 2010. Entonces, ustedes se dan cuenta que es muy susceptible,
muy raro y muy curioso el accionar de alguien que denuncia después que ha sido denunciado esta persona por otro. Es como el caso de una persona que supuestamente dice: sí, yo fui violada, pero resulta que lo denuncio al violador después que otro lo denunció. Yo fui violada 6 meses antes. ¿Y por qué no lo denunció antes a ese violador? ¿Por qué esperó que denunciara que cometiera otro hecho y ahora saliera a decir? Entonces, esto es una situación que obviamente obedeció a este viejo refrán que dice: hacer leña del árbol caído. Como me vieron caído por esa denuncia, dijeron: bueno, ahora yo me cobro una cuenta con este fiscal que me dio por la cabeza el año pasado y lo denuncio. Bueno, el Tribunal de Altagracia ratifica en todos sus términos lo actuado por usted en el caso de un castigo de Persigili. Va un poquito más profundo, imputa a la mujer. ¿Tienen noticias? ¿Conoce el tema? ¿Ha vuelto usted a tomar esta causa? No, esta causa ya quedó en manos del fiscal de Altagracia, que terminará resolviendo como él, de acuerdo a su criterio. Yo lo que sé positivamente es que Persigili se fue en libertad acá porque hubo un psicólogo que dijo que había actuado en estado de agresión violenta. La causa fue con Persigili en libertad a el juzgado de alta, a la Fiscalía de Altagracia, y la Fiscalía de Altagracia ratificó todo lo que había hecho esta Fiscalía, manteniendo la libertad de Persigili, la cual fue apelada ante el juzgado de control y ante la Cámara de Acusación, que confirmaron la libertad. Es decir, que se confirmó la decisión de esta Fiscalía, lo cual hace caer por tierra la presunción de malintencionada de la víctima, de la madre de la víctima, de decir que porque Persigili vendió un campo, ella supone que esa venta del campo fue para pagarle o para darle algún dinero a algún abogado o a algún fiscal, que en este caso sería yo, porque la actuación mía procesal ha sido intachable y ha sido ratificada por todos los órganos judiciales que me han sucedido. Esto de tener conocimiento de usted en el campo de la justicia, donde últimamente ha estado como decía recién, en la comunicación y en lo mediático como una información importante, donde veíamos también que en un momento dado el doctor Luis Nazar tenía posibilidad de seguir avanzando en lo que es el término de lo que puede ser una categoría más a nivel de estas posibilidades de seguir creciendo como persona y como hombre de la justicia, de poder pasar a ser un fiscal federal. ¿Cómo lo siente a eso? Bueno, no sé, posiblemente ha habido celos, sí, siempre en estas carreras de concurso hay celos, hay competencia, nunca falta una mano traviesa que por ahí quiere magnificar un hecho que me involucra para perjudicar mi chance. Pero bueno, es parte de un juego perverso al cual hay que someterse a veces, pero yo confío en la justicia totalmente. Sé que al final la verdad se va a imponer. No sé si yo llegaré a verlo, a lo mejor porque los tiempos también que se toma la justicia son tiempos eternos para las personas. Imagínense, si son tiempos eternos para los jueces, en este caso el caso mío, imagínense lo que son para el ciudadano común, para el ciudadano de pie. Pero así funciona el sistema nuestro. Trataremos con el tiempo de ser. A mí por devolver un campo usurpado en 21 días, me tuvieron 3 años con una acusación de abuso de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vienen a decirme: doctor Nazar, tengo un campo usurpado, y ¿sabe lo que les tengo que decir yo? Y no le puedo resolver el caso rápidamente como usted lo merecería, porque la Cámara de Acusación de Córdoba me dio por la cabeza hace 3 años y me dijo que no actúe apresuradamente. Entonces, ante un delito flagrante, yo me tengo que parar y decirle: mire, lo siento mucho, no puedo actuar rápido, a pesar que tengo todos los elementos para sacarlo al sinvergüenza ese que le ha usurpado el campo. Me tengo que decir, la Cámara me dijo que actúe parsimoniosamente, que actúe lentamente, que espere más. Y entonces ahora cambió el criterio y se impone una doctrina, que es una doctrina de aguardar toda una evolución de la causa. Y bueno, entonces yo he cambiado y ahora me ajusto a ese criterio. No voy a cometer de nuevo, no me voy a rebelar contra los superiores. Bien, por mi parte, muchas gracias, doctor, por su tiempo, bueno, pero también por su simpleza, ¿no?, para atenderlo cada vez que estamos requiriendo de su testimonio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y quedo a sus órdenes.
Que Dios lo bendiga mucho, Luis, y bueno, y gracias por este tema. Bueno.